Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El tema que nos tocó representar en un video es el constitucionalismo liberal, social, reformista, socialista y otras corrientes históricas constitucionalistas. Los integrantes de mi grupo son Edgar Josué Ferrufino Torrico, Litsi Vanessa Cadena Torres, Alison Vania Ulo Herrera, Mauro Alejandro Miranda Villavicencio y mi persona Lauren Málaga Elguero. Yo empezaré hablando acerca de los antecedentes históricos que han ocurrido. Bueno, todo estudio histórico de la Constitución debe partir de la idea de que la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda del hombre político de las limitaciones al poder absoluto ejercido por los detentadores de poder. Esto explicó Lowenstein. Así, el reconocimiento de derechos fundamentales, con una función claramente limitadora del poder estatal, se produjo gracias a las rebeliones contra las injusticias. Esto va desde los tiempos antiguos como Espartaco contra esclavismo, pasando por la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia Boliviana, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también debe recordarse de que cada pueblo tiene sus correspondientes matices, de tal forma que no debe el derecho constitucional nacional ser una copia de estados más desarrollados, bajo la creencia de que debemos seguir los mismos paradigmas de desarrollo, sino que cada estado debe encontrar sus propios paradigmas en el marco de un derecho mínimo. Esto lo explica Vidart Campos. ¿Cómo son los derechos humanos? En este contexto nos basamos en 3 tiempos: en la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna. En la antigüedad, cuando el derecho general se confundía con las normas morales, religiosas y trato social, no podía hablarse de constituciones de una forma más formal, escritas y suprema al resto de normas de ordenamiento jurídico, sino que únicamente podría hablarse de las constituciones reales, que eran aquellas que fácticamente reflejaban el orden real de las cosas en una determinada sociedad y se basaban principalmente en el derecho consuetudinario. Así, por ejemplo, en la mayor parte de los estados orientales como Egipto, Asiria, Babilonia, etc., se desarrollaron gobiernos teocráticos en base a creencias religiosas fundamentales que eran dominantes en dicha época, mientras que en Grecia antigua su realidad era distinta y cada una de sus polis, así lo llamaban, desarrolló su propia organización fundamental donde solo se consideraba a hombres libres y efectos de la participación en el gobierno, de forma que los esclavos eran considerados como cosas, o en el peor de los casos como bestias, y estaban excluidos de cualquier tipo de participación en el gobierno. Mientras tanto, pasamos a la Edad Media, que es cuando se desarrolla como modo de producción el feudalismo y la servidumbre, que caracterizaban a las relaciones de producción, y aún no podía hablarse de las constituciones formales así tan propio. Sin embargo, en este periodo fueron las concesiones prerrogativas o inmunidades escritas que otorgaban los monarcas y señores feudales a las ciudades, a las que constituirían como antecedentes inmediatos de las constituciones formales. Durante la Edad Moderna, junto con este renacimiento, el humanismo que ya hubo y el auge del racionalismo, se redescubrieron viejos conceptos más avanzados. Así, en casi todas las ramas del conocimiento humano, incluyendo el derecho y más específicamente en el derecho constitucional, como podemos ver que le continúa, que es el constitucionalismo clásico o liberal. Constitucionalismo norteamericano. Entre
los años 1763 y 1773 se terminó la discordia entre la metrópoli y las colonias por la razón de la decisión del rey Jorge III de subir los impuestos al té para así poder financiar la guerra con Francia. Esa decisión provocó a los colones una discordia que donde reclamaron una representación política en el Parlamento inglés, y una forma de rechazo fue la decisión de tirar al mar el té en el pueblo de Boston, haciéndose popular con la frase de Adam Samuels en el sentido de no hay impuestos sin representación. Posteriormente, ellos convocaron a un congreso de los representantes de los 13 colonias en Virginia en el 4 de julio de 1776, donde se fundó el Acta de Declaración de Independencia, que fueron reconocidas el derecho de rebelión y el derecho de las colonias a gobernantes. El constitucionalismo social reformista. Bueno, como reacción frente al liberalismo ortodoxo y el comunismo que propugnaba la lucha de clases, surge el denominado constitucionalismo social reformista, cuyos máximos representantes históricamente fueron Ferdinand Lassalle, que para transformar el sistema capitalista y mejorar las condiciones económicas y también sociales de sus trabajadores, propuso como alternativa a la revolución armada marxista el sufragio universal y la reforma legislativa. También hablamos de Edward Bernstein, que negó la lucha de clases, propugnando más bien su colaboración para el logro de objetivos comunes, de forma que debían sustituirse en el método de la revolución marxista. También de Karl Kautsky, que a efecto de la transformación social descartó la vía revolucionaria y la dictadura del proletariado, cuya propuesta, que fue respondida por el propio Lenin, quien solo creía en el cambio revolucionario, o en su propia obra, que era la dictadura del proletariado, y el renegado Kautsky. Básicamente, también los promotores del constitucionalismo social reformista reformularon los postulados marxistas, llegando a negar la lucha de clases y la revolución violenta, que propusieron el sufragio universal, la colaboración y unión de clases sociales, que también propusieron la evolución legislativa como mecanismo de superación social, que en los textos constitucionales se tradujeron en la promoción de los derechos colectivos o de derechos económicos, sociales, como también culturales. También hablamos sobre el constitucionalismo social mexicano, que el señor Porfirio Díaz era el que estableció en el Estado mexicano una dictadura de aproximadamente 35 años, en los cuales desarrolló una política entreguista, favoreciendo además el latifundismo. Y también en el año de 1910, en las elecciones fraudulentas, pretendió prorrogarse en el poder, y ante el rechazo unánime popular terminó renunciando en su cargo en el año 1911. Entonces asumió la presidencia Francisco Madero, quien fue asesinado por una rebelión encabezada por el señor Victoriano Huerta en el año 1913. Entonces, desencadenándose una cuenta guerra civil, de la cual emergen las figuras el Doroteo Arango, que era Pancho Villas al norte, y de Emiliano Zapata al sur, y habiéndose derrotado al señor Huerta, asumió la presidencia Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, quien conforme al Plan de Guadalupe convoca una asamblea constituyente que elabora la Constitución de Querétaro del año 1917 y que constituye en la primera constitución social del mundo. También hablamos sobre el constitucionalismo social alemán, la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, que implicó la caída de Kaiser Guillermo II y la suscripción del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, que permitió en un periodo confuso y desordenado el establecimiento de la República Democrática Alemana, o más conocida como la República de Weimar, que en año de 1919 sanciona su constitución de tendencia social, que duró hasta la llegada al poder del Partido Nacional Socialista.
En 1933, sin embargo, sus principales líneas rectoras fueron: la economía debía organizarse conforme a los principios de justicia social, la propiedad privada debía cumplir una función social, el trabajo tenía protección estatal y debía estar en función del interés de la colectividad, reconociéndose derechos del trabajador. Gracias. El constitucionalismo socialista. Para el marxismo, el hombre no era libre, sino que estaba determinado por la necesidad. Federico Engel, quien junto a Karl Marx es considerado el fundador del socialismo científico, sostuvo que la libertad consiste en comprender la necesidad. La necesidad no es ciega más que mientras no es comprendida. Partiendo de este entendido, se desarrollaron los conceptos del materialismo dialéctico, que sostenía que todo era materia y que el mundo material permanente cambia ya sea por evolución o por revolución, pero siempre en forma dialéctica, existiendo básicamente 3 leyes para conocer dicho cambio: la ley de la unidad y lucha de contrarios, ley de la negación, ley del cambio cuantitativo en cualitativo. El materialismo histórico, que explica el desarrollo de la sociedad humana. Así, Karl Marx creía que podía diferenciarse la estructura o modo de producción de una sociedad, que se componía a su vez de las fuerzas de producción que referían a los medios de producción como el agua, la tierra, los minerales, etc., y a los instrumentos de producción como ser las herramientas, la maquinaria, etc. Relaciones productivas dinámicas por esencia que expresaban la relación existente entre trabajadores y empleadores. Para Karl Marx, en la sociedad capitalista y liberal existía la ley de bronce, donde el trabajador o empleado únicamente podía ganar para sobrevivir, y desarrolló la llamada teoría de la plusvalía o el plusvalor, entendiendo que si el empleador, al pagar el salario, entregara todo el valor del trabajo desarrollado al trabajador, no tendría ganancia alguna, por lo que sostuvo que el monto económico que no se les pagaba al trabajador o empleado es apropiado injustamente por el empleador. El constitucionalismo soviético. El 23 de febrero de 1917, en el Estado ruso, cuya economía se basaba principalmente en la agricultura y donde prácticamente existía un régimen feudalista, y más específicamente en la ciudad de San Petersburgo, se enviaron a los soldados para reprimir a las protestas populares. Sin embargo, dichos efectivos militares se unieron a los protestantes. En este panorama es depuesto el zar Nicolás II, ascendiendo al poder Leov, que dispone una amnistía general, reconoce el derecho a la libertad de expresión, a la huelga y a la reunión, pero en el mes de mayo cae su gobierno, ascendiendo al poder el gobierno socialista moderado de los denominados mencheviques, a la cabeza de Kerensky, tiempo en el cual Lenin hace su tesis de abril. Básicamente sostenía la paz inmediata, la reforma agraria, cesión de poder a los y a la nacionalización de la agricultura. Pero el mismo es derrocado el 17 de octubre de 1917 por los bolcheviques liderizados por Lenin. El constitucionalismo chino. La República Popular de China es el país más poblado de la Tierra, y el socialismo en dicho país se estableció en 1949, luego de la victoria de la revolución liderizada por Mao Zedong, quien imprimió su régimen de gobierno socialista, su propio estilo, estableciéndose la denominada Línea de Pekín. Después de la primera constitución, la República Popular de China ha reformado su ley fundamental de acuerdo a sus necesidades sociopolítico y culturales en 5 ocasiones desde 1949 hasta la actual en 1993, manteniendo ahora un régimen socialista y cerrado en el plano político, pero eminentemente liberal en el plazo económico. Otras corrientes históricas constitucionalistas. Anarquismo. El anarquismo, que puede tener diferentes variaciones como ser el anarcosindicalismo, el anarcosocialismo, etc., y que la generalidad de las veces su aplicación se constituye como la antesala de la dictadura. Básicamente, el anarquismo rechaza la existencia del Estado como un aparato de poder y llegó a sostener que incluso una calle debería tener su propio gobierno fundado en la voluntad de sus habitantes, y que una ciudad debería ser una federación de barrios. Algunos de sus representantes más conocidos fueron Proudhon, quien rechazó los nacionalismos y defendió el mutualismo, proponiendo una sociedad en la que el poder político del Estado se reemplace por acuerdos de los trabajadores. Kropotkin, quien sostuvo que la anarquía es la tendencia natural del universo y que la evolución del ser humano cada vez niega más su animalidad y reafirma su humanidad. Bakunin,
quien rechazó toda legislación, a toda autoridad y a todo privilegio, aunque resulte del sufragio universal, pues en su criterio siempre favorecía a la minoría. Derecho autoritario fascista. El fascismo no tenía ni tiene una doctrina uniforme. Así Mussolini alguna vez sostuvo que nuestro solo programa es gobernar Italia. El fascismo surge como una reacción de ultraderecha frente a los liberales y marxistas, y sus características básicas son las siguientes. Corresponden generalmente a estados totalitarios, que son aquellos que tras concentrar el poder máximo posible se entrometen en asuntos no públicos ni de naturaleza estatal, convirtiendo todo en político, aspecto que se diferencia de los estados autoritarios en los cuales el Estado toma sus decisiones al margen del consenso democrático, pero no interrumpe en el que fueron interno de los ciudadanos.